Ayer vimos las opiniones positivas que Pablo está sacando de lo que desde afuera veríamos como las limitaciones de su servicio. Él habla de las cosas que han dominado mi vida. Veamos cómo sigue la enumeración. Un grupo de hermanos, la mayoría, viendo lo que le estaba sucediendo, se animaron, tomaron coraje, sacaron pecho, como decimos nosotros, y pusieron manos a la obra de predicar el Evangelio con fervor. Así que esto sumaría más hermanos a la iglesia naciente, y el nombre del Señor era glorificado por esta creciente actividad. Esto lo hemos visto repetidas veces. Cuando la iglesia se sintió perseguida, se expandió más y más. En nuestro país, un episodio desconocido por muchos tal vez, pero recordado por los que lo hemos vivido durante los años 1946 a 1955, gran parte de ellos, la iglesia evangélica, fue perseguida. En muchos lugares llamados sitios de frontera, no se podía edificar templos, no se podían hacer actividades al aire libre en la mayoría del país. Había una religión católica obligatoria en las escuelas primarias y secundarias para todos los alumnos. Esto traía una división racista entre nosotros, y los que no éramos católicos sufríamos discriminación como judíos, protestantes, etc. No se podían hacer en determinados momentos reuniones al aire libre. Así muchas cosas más. En fechas más recientes, los evangélicos eran expulsados de las Fuerzas Armadas o privados de ingresar. Esto no impidió que el Evangelio se expandiera en esos tiempos. Los hermanos se sintieron firmes en la fe y se dispusieron a predicar más y más. Pablo no muestra su delicadeza para tratar a otro grupo. Él está mostrando su amor. El grupo más pequeño, que pretendiendo agravar la situación de él, predicaban el Evangelio por envidia y rivalidad, o contención, como dice nuestra versión 60. Es interesante esta vocación, nacida de la parte carnal del creyente. Seguramente hemos conocido y sufrido casos de una vocación no legítima, basada en celos o motivaciones carnales, querer ocupar el lugar de otro, querer destacarse por encima de los demás, desplazar a hermanos que están sirviendo. Esto es a veces moneda corriente en la actualidad. Todos los conocemos a hermanos enfermos de una vocación primerista, por llamarle de alguna manera, de los cuales no sabemos en realidad cuál es el motivo, si realmente servir al Señor o solamente ser destacados y trabajar para el aplauso. Un autor llama a esta situación que Pablo plantea esquizofrenia espiritual. Haciendo un bien, predicando el Evangelio, sirviendo al Señor, pero en realidad con una raíz enfermiza. Ahora bien, ¿qué piensa Pablo de esta situación? Que si bien algunos lo hacen con un mal principio, otros lo hacen por amor al Señor. Y su conclusión es, ¿pero qué me importa? Cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo. Y esto me causa alegría. Y todavía me alegraré más, dice una versión Dios llega al hombre. Filipenses 1:18. El apóstol tenía una meta, llenar todo el imperio con el Evangelio, y en este caso estaba logrando un paso importante. No le importaban las motivaciones. El Señor conocía los corazones y las intenciones de cada grupo, pero guardaba que su mensaje llegara hasta lo último de la tierra. Esto era lo realmente importante, que de alguna manera el propósito de Dios se cumpla. Por otro lado,
él tenía la plena confianza que en definitiva lo que importaba era vivir de una forma digna para el Evangelio. En el pasado lo explica en el versículo 12. El presente entre los versículos 14 al 18. Hay cosas circunstanciales, pero el futuro está en las manos de Dios. Espera ser liberado. Versículo 19. Pero en definitiva, ¿cuál era su esperanza? Que en nada sería avergonzado, ya sea por vida o por muerte. Cristo sería magnificado, engrandecido, ya sea que él viviera o que muriera. Versículo 20. Ahora bien, todo esto se resume en la gran meta de su vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Filipenses 1, 21 al 22. Les dejo pensando en este versículo. Quiera Dios que esta sea una realidad constante en mi vida. Será hasta mañana, si Dios quiere.